Espíritu de Dios, presencia santa, sublime, real, genuina. Te damos gloria, 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 gloria. Porque los ángeles están diciendo: santo, 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 santo es Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo es el Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Acuérdense que estamos en una reunión. No está en un cumpleaños, porque en un cumpleaños está más alegre. Y lo hace en la carne, no en el espíritu. Puede sentarse. Quiero que vaya al libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Vamos a compartir la palabra de Dios, de un tremendo hombre de Dios. Y vamos a mirar la historia de Jeremías. Cuando pueda leer todo el libro de Jeremías, se va a encontrar un hombre que sufrió mucho por causa de profetizar la verdad, de profetizar la palabra, de declarar al pueblo el camino, lo correcto. Viene en tiempo difícil porque al declarar la verdad, declarar la palabra, va a haber guerras espirituales. Por eso Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra fuerzas celestes, fuerzas que están en los aires. Hoy vemos cómo los aires se están preparando para un reinado tan fuerte que va a ser el reinado del anticristo. Pero la iglesia, que tiene la autoridad y el poder dado por un Dios todopoderoso, va a contrarrestar, va a traer autoridad sobre el suelo, porque somos sal de la tierra, porque iluminamos la tierra, porque estamos con un verdadero propósito para cumplir lo correcto delante de la presencia de Dios. Amén. Y Jeremías me hace acordar un poco lo que va a estar pasando en la iglesia cuando comience a declarar las verdades, cuando tomemos la autoridad que Dios nos ha dado. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Poder entender las verdades de Dios es caminar en lo correcto, caminar en aquello que Dios nos indica por medio de la palabra. Hay un plan perfecto. Fue dado por Dios y no lo trazó ahora Dios, lo trazó antes de la fundación del mundo, antes que todo existiera. Cuando usted lee Juan 1:1, ese es el verdadero principio de todo. Cuando la nada, no había nada. Qué cosa, ¿no? Cuando nada había, cuando nada existía, Dios ya estaba. Es extraordinario cuando usted puede entender que cuando no había nada, todos los científicos quieren saber qué pasó con la nada. ¿Qué sucedió en ese tiempo cuando no había nada? ¿Cómo se encendió la mecha? ¿Qué es lo que sucedió? Usted tiene una respuesta dada por Dios. Dios estaba haciendo un proyecto extraordinario para usted y para mí. Dios estaba planeando todas las cosas. Amén. Iban a comenzar a suceder cosas extraordinarias porque la palabra, el verbo, iba a comenzar a producir la creación, las cosas, lo que se ve y lo que no se ve. Es extraordinario cuando usted comienza a imaginarse eso y a ver a través de sus ojos de la fe lo que nadie puede ver. Lo extraordinario de un Dios tan grande, tan poderoso y tan fuerte. Y me llama la atención en esta palabra que dice Jeremías capítulo 20, versículo 7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Es fuerte lo que dice. La seducción. ¿Qué es la seducción?
¿Qué es lo que te seduce? ¿El trabajo? ¿El sistema? ¿La familia? Se puso a pensar un poquito, ¿qué es lo que me seduce? Porque esto, ¿sabe quién lo dice? Un tipo que pasó de todo. Mientras estaba profetizando, ¿sabe qué hizo el rey? Lo metió en una cárcel donde había un cepo que tenía atadas las manos y tenía atadas los pies. O sea que el cuerpo quedaba en el aire. Imagínense los que sufrían los brazos y los que sufrían los pies, porque no, su cuerpo no estaba sentado en la tierra. Es fácil estar de pie, pero estaba en el aire. Solo por traer un mensaje, una verdad al pueblo de Dios. Otra vuelta por profetizar lo metieron dentro de un barril lleno de agua y estuvo por varios días ahí metido. Tiene más de 50 capítulos el libro de Jeremías. Pero si usted pudiera leer alguna de las cosas que sucedieron allí, usted dice, esta persona no puede decir eso. Porque cuando nosotros nos pasa algo, enseguida nos quejamos con Dios. Y no me ponga cara de santo ahora. Y enseguida decimos, pero ¿dónde está Dios? No sé si la religión nos enseñó que si pasamos por cosas es porque estamos en pecado. Y entonces cuando pasamos por algún problema, no queremos a veces ni que la gente se entere. El día sábado compartí una reunión con muchos pastores en San Miguel, donde compartí la palabra del reino. Y se acercó una pastora y me dijo, no creí que alguien se iba a atrever a contar lo que usted contó. Pues yo le dije, yo lo voy a contar de mis victorias, porque es fácil contar de las victorias. Le voy a contar todos mis fracasos, mis dolores, mis angustias, mis necesidades, porque a veces creen que la pasamos bárbaro. Y no. Vivimos las mismas cosas que sienten ustedes. A mí me llega la luz, me llega el gas. No sé si a usted le llegó la luz. A mí me llegó el triple. Y soy persona que, como ya estoy medio grandecito, quiero que en algunos lugares las luces se prendan solas. Me llegó el celular también, ¿vio? Y voy yo a hacer los mandados. Le puedo decir cuánto está la papa. La lechuga está muy cara. No como lechuga. Y todo eso muchas veces creen que nosotros no nos vivimos, que no pasan los siervos de Dios. Este es un hombre que sufrió demasiado. Leyendo la historia me conmovía. Ayer mientras estaba leyendo la historia, yo vine de predicar, anoche estuvimos con los jóvenes compartiendo una palabra, así que mi señora me dijo, ¿dónde estás? Llegué y me senté de vuelta en la computadora, dije, tengo que preparar el mensaje para mañana. Y mientras leía este pasaje, porque a mí me pasa como todos los que predican acá, veo que cuando usted va a predicar dice, esto lo predico, no lo predico, esto lo digo, esto no lo digo. A mí me pasa lo mismo que a usted. Y no le canto la canción, porque no me siento solo. Y uno entra en una lucha interna, no sé si le pasa.
Yo mis primeros años de predicador, me agarraba colitis. Me la pasaba en el baño. Pero hoy siento más la responsabilidad, porque la palabra que uno siembra, después tiene que ver el fruto de esa palabra. Y el árbol se conoce por el fruto. ¿Amén? ¿Cómo sabemos cómo es el fruto? No sé si alguna vez vio una planta de limón, de naranja, de mandarina, de pomelo, de lima. Son todas iguales. Tienen las mismas hojitas. No sé si la vio. Algunas tienen algunas espinitas. ¿Cuándo usted se da cuenta qué planta es? El limón ya es diferente, la mandarina es diferente, el pomelo es más grande. Por su fruto lo conoceréis, dijo Jesús. Por eso habló muy fuerte el Señor sobre la viña. Dijo, si ustedes están fuera de mí, no puede suceder nada, porque una rama que no está injertada a la planta se muere. Se muere. Cuando dijo esta palabra Jeremías y comencé a leer, me di cuenta de lo que él estaba diciendo, porque dice, eres tú quien me seduce. Es fuerte la palabra. Cuando hablamos de seducir, hablamos de cuando alguien está enamorado. ¿Qué es lo que te seduce de él? A mi señora se lo preguntaron mucho. ¿Qué es lo que te seduce de él? Un día mi papá me dice, pero está bien que vos sos negrito y un montón de cosas, pero hay cosas, era mi papá. Porque siempre hablaban de qué me había visto ella. Y la oración del justo puede mucho. La seducción es algo que hoy está presente todo el tiempo. Hay gente que lo seduce el deporte. Yo no puedo entender que una persona llegue a pagar 45.000 pesos para ver un partido. Es lo más tonto que yo puedo ver, porque son 11 tipos de un lado, 11 tipos del otro, detrás de una cosita que está dando vuelta por ahí. ¿Sí o no? Nunca me llamó el deporte, no soy de ningún... Bueno, antes decía que era de Rosario Central porque vivía a 2 cuadras de la cancha. Hay gente que le seduce la moda, que está todo el tiempo mirando a ver qué me voy a poner, ¿sí o no? Le seduce continuamente eso, los zapatos, las carteras. Es como una seducción. Lo que a mí me llama la atención, que alguien que ha soportado tantas cosas diga, a mí me seduce el Dios Todopoderoso. Y lo habla de una manera diciendo, no es que Él fue a Dios, sino que Dios fue a Él. Tú eres el que me sedujiste. Es tremendo. Usted sabe que cuando un hombre pasa la experiencia tan fuerte que pasó Jeremías, porque Jeremías hasta se quejó de su llamado. En un momento fue a Dios por todas las cosas que le pasaron. Él salió a la calle y en su cuello llevaba, vio lo que llevan los bueyes, esa madera que juntan a los bueyes, un buey con el otro, un buey. Eso se hace para cuando hay un buey nuevo y un buey viejo, para que el viejo le pueda transferir al nuevo por dónde tiene que ir para cuando se va a sembrar y todas esas cosas. Ahora se usa los tractores que vienen con GPS y los tractores saben por dónde tienen que ir.
Tuve la oportunidad de subir a una de esas máquinas cuando fui a dar una escuela en Bedia, y un hermano que tenía una máquina de esa me llamó la atención porque parecía un plato volador, ¿vio? Cosa extraordinaria. Y cuando me senté adentro, tenía más cosas que el auto que yo tenía. Aire acondicionado, pantalla. Me dice, acá yo puedo poner lo que habló José, ¿cómo se dice? Las coordenadas, y el tractor va solito, dice. Dobla, vuelve. Jeremías tuvo que salir con un yugo, porque el rey lo hizo hacer lo que él profetizaba, como castigo. Porque no es, a veces yo he sentido personas quejarse por algo que es real, que es justo, es consecuencia. La consecuencia del pecado no la podés quitar, ni Dios te la va a sacar, porque Él es un Dios justo. Y la Biblia es clara cuando dice: lo que el hombre siembra cosecha, y lo dice de una manera muy fuerte. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, cuando nosotros podemos mirar, entender lo que dice la palabra, porque este hombre fue llamado por Dios. Quiero que vaya al libro de Jeremías, capítulo 1. Versículo 5. Antes que me formase en el vientre, ya te había elegido. Antes que naciera, te había apartado y te había nombrado profeta a las naciones. Jeremías nació en una familia de sacerdotes. Él tenía que ser sacerdote. Dios había puesto esa ley. Entiende un poquito esto. Dios había puesto esa ley. Lo que eran sacerdotes tenían que transferir el sacerdocio. Era como una casta, como se usa en la India. Sin embargo, Dios cambia, porque es Dios. Y le dice: antes que te formara en el vientre, o sea, antes que tus padres quisieran tenerte, yo ya tenía el propósito. Yo cuando entendí esto cambié muchas cosas en mi manera de pensar. Nunca trabajó en mi mente la parte psicológica. Yo tengo un embriollo en mi familia que después, ahora a los 68 años, voy a conocer a un hermano. Tengo 68 años, todavía no lo conozco. Lo único que nos hemos hablado por teléfono. Somos hermanos por madre. Así que vamos a conocer la historia. Él fue abandonado por mi mamá y yo también fui abandonado por mi mamá porque después murió. Así que hay toda una historia ahí detrás de eso. Y mi mamá se nota que los dejó a ellos y al marido y se fue con mi viejo. Así que cuando uno comienza a hilar finito, tampoco nunca hilé finito de dónde vengo, quién voy, porque siempre me sentí, Dios me escogió y no hay otra cosa mejor que esa. Después lo demás, déjalo que chifle, que yo canto. Pero cuando usted comienza a ver, Dios lo escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, dice el libro de Efesios, porque no existía el nuevo pacto. Hoy nosotros tenemos que dice más claro. La revelación en el Nuevo Testamento es más clara. Y dice que Él nos escogió, Efesios 1:3,
desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, antes que todo fuera creado, fuimos escogidos por Dios, porque no fue solamente para Jeremías. Levánteme la manito y dígale, a mí también me eligió, guarda, que yo soy parte de ese proyecto. A mí también me escogió. A mí también puso los dedos y dijo, a este lo quiero yo, a este lo quiero para mí. Yo siempre me fijé así, en tantos negros que hay en el mundo, dijo, yo quiero ese negrito. Y no me dijo negro, me dijo negrito. Porque negrito es más cariñoso. Yo quiero ese negrito para mí. Y me sedujo. Cuando tenía 14 años me sedujo. 14 años tenía. Por eso no sé nada de fútbol. Porque comencé a leer la Biblia cuando tenía 14 años. No sabía leer ni escribir. Pero lo primero que comencé a leer fue la Biblia. Y luego me empezó a seducir la palabra. Cada vez que leía la palabra era una seducción. Y Dios me mostraba. Y me sucedían cosas. Y a veces le preguntaba al pastor. Porque esas cosas que venían, era como que se abría un panorama. Porque creo que está viniendo un tiempo de revelación, iglesia. Dios está buscando sus profetas. Aquí está lleno de profetas. Dios está buscando sus siervos, sus siervas para este tiempo. Porque en el tiempo final, los jóvenes van a tener sueños. No habla de sueño de dormir. Habla de revelaciones que van a suceder. Los niños van a ser tocados, quebrantados. Yo se lo dije varias veces, estoy tan tocado por los alumnos que tengo en Río Tala. 30 alumnos son adolescentes. De 55 alumnos, 30 son adolescentes. Que te miran con una carita de 12, 13 años, pero que están allí. Ellos me pidieron que yo repita una clase todos los sábados, que repita una clase porque quieren volver a repetir lo que se escuchó. Y solamente en ese momento vienen solo los adolescentes. Yo le decía anoche a los jóvenes, a mí me cuesta mucho predicarle a los jóvenes y a los adolescentes. No sé si Dios me lo hizo a propósito. Y me di cuenta que hay un hambre. Ayer a la mañana, mientras estábamos con José enseñando, me di cuenta que aún en los pastores hay un hambre. Una mujer vino llorando. Hace muchos años que estoy orando para que esto suceda, me dijo. Lo que usted está compartiendo, hace muchos años que le rogué a Dios y le supliqué a Dios que sucediera esto. Eran pastores, no eran... Los pastores vinieron a escuchar lo que después se va a enseñar. Más de 30 pastores. A mí me confirma lo que el Espíritu me está hablando, porque el Espíritu me está diciendo que tenemos que prepararnos, que van a suceder cosas en nuestro país y en el mundo, y la iglesia tiene que estar firme contra todas acechanzas del diablo. Firme, firme. Y aún el que está firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Aún el que está firme debe reafirmarse, porque el diablo va a engañar aún a los escogidos. Fíjese, si estamos débiles, si trajera a alguno de los médicos y le preguntáramos, ¿cuándo es que viene una enfermedad? Cuando el cuerpo está débil. ¿Sí o no? Doctores, que hay varios. Cuando el cuerpo está débil, ¿a qué está propenso? A que algunos de los órganos se puedan enfermar. Por eso necesita el cuerpo estar firme, tener todas las vitaminas que tiene que tener.
Como iglesia necesitamos nosotros esa vitamina que solo nos puede dar el Espíritu Santo. Me vino esa canción mientras estaba aquí y lléname, Señor. Yo necesito que me llene, pero que me llene de su presencia. Hoy estamos llenos del sistema. Conocemos más del sistema que las cosas de Dios. Conocemos más del mundo que de la palabra, hermano. Tenemos que producir un cambio y eso no es religión. Eso es salud para nuestra vida espiritual. Es salud. Mientras más tenga yo la palabra y conocimiento de ella, me va a llevar a la verdad. Porque va a venir la mentira, va a venir el engaño, va a venir la falsedad. Se levantan los falsos profetas, los falsos maestros. Se levantan con una autoridad y te van a hacer deslizar. Por eso necesitamos entender lo que dice la palabra. Me escogiste antes de la fundación del mundo y le dio un propósito. El verso 6. PDA. Yo le respondí, Señor, mi Dios, soy muy joven, no sé hablar. Algunos escritores, estaba leyendo, busqué cuánta edad más o menos aproximadamente tenía. Algunos escritores dicen que tenía solamente 4 años. 4 años. ¿Qué conocimiento puede tener pediatra un niño de 4 años? Casi nada, dígame la verdad. Casi nada. Si tienen 7 y 8 años andan jugando a la pelota nada más. ¿Sí o no? Imagínense, porque a veces nosotros leemos la Biblia y la leemos como el Paturuzú. Nos reímos un rato, yo que me gusta mucho el Paturuzú, Isidorito. No, todavía existe. A mí me gustaba Isidorito porque de un lado estaba el diablo y de otro lado le hablaba como el ángel. Cuando hacía las cosas malvadas era el diablo que le hablaba. 4, póngale 5, 6, 7, 8, 10, 12. 14 años fue llevado Pablo a estudiar a los pies de Gamaliel. 14 años tenía Pablo. Se cree aproximadamente que esa es la edad que tenía Samuel cuando fue al templo. 8 cuando comenzó a gobernar. Y Jeremías pertenece al tiempo de Osías. Él profetizó mientras Osías reinó. Y acuérdense que Osías trajo como un mover de Dios porque apareció la palabra en el tiempo de Osías, que se habían olvidado de la ley, se habían olvidado de los mandamientos. Porque hoy tenemos que entender, hermanos, que a veces venimos a la iglesia porque ya estamos medio acostumbraditos. Ustedes son muy jóvenes, pero yo conocí al lechero. Y el lechero no guiaba al caballo, el caballo guiaba al lechero. Y paraba donde tenía que parar. No necesitaban GPS los caballos. Paraba donde tenía que parar. Y te traían unas cosas así grandotas y te servían la leche. Con un jarrón te compraba la leche. ¿Y qué leche? Ahora es más agua que leche. Cuatro años, 5 años, él reconoce esta palabra. Fui seducido por Dios. Él me sedujo para cumplir un propósito. Fuiste llamado por un Dios todopoderoso. Lo escuchaste miles de veces. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes.
Yo soy el que los elegí. No tenemos ninguna duda en esa palabra que hemos sido seleccionados, escogidos por Dios. Pero el sistema es tan fuerte que nos saca fuera del verdadero diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. Y luego viene el sufrimiento. Porque cuando nosotros nos desviamos, vienen las cosas difíciles que pasan sobre nosotros. Y tristemente lastimamos los que están a nuestro alrededor. Porque no sufrimos solo nosotros, sufren los que están alrededor nuestro. Y este es un tiempo donde nosotros necesitamos más que nunca que el Espíritu de Dios, yo no me voy a cansar de decirlo y se lo voy a repetir un millón de veces hasta que lo entienda. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos que el Espíritu Santo nos corrija. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre al Padre. Nos muestra el Padre. Estamos como Tomás. ¿Se acuerda lo que dijo Tomás? Cuando Jesús le dice, yo voy al Padre, le dice, pero nosotros no le conocemos. ¿Qué le respondió Jesús? Tanto tiempo estuve con ustedes y no me conocen. No me han conocido. La revelación que está viniendo hoy es tan fuerte, pero hay gente que le pasa de largo porque el sistema no le permite ver. Porque el sistema te bloquea. Y cuando se te bloquea, ¿ves cuando se bloquea el teléfono? ¿Le pasó? Que te quede una imagen y no la podés sacar. Y la querés sacar y no la sacás. Y a veces tenés que resetear el teléfono para que se te vaya. Apagarlo y volverlo a encender. El sistema es el que bloquea, que no te permite ver, porque el diablo sabe que el día que lo veas, ya no puede hacer nada. Hay una meta, hay un objetivo. Cuando nosotros entendemos el diseño y la voluntad correcta que Dios tiene para con nosotros, nos movemos en esa voluntad y en lo que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. Verso 9. Luego extendió el Señor la mano y tocando la boca me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Que Él nos va a recordar, Él nos va a hacer saber todo lo que es necesario. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que aun cuando nosotros estemos parados delante de las autoridades y que no vamos a ver qué hablar, el Espíritu Santo va a poner palabra en nuestra boca. Fíjese lo que está diciendo Dios. No ha cambiado, porque la palabra sigue siendo la misma. Dios no cambia, sino que permanece por siempre y para siempre. Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos. No cambia ni cambiará jamás. Por eso dice que en la palabra pueden pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no cambia ni cambiará jamás. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ha puesto la palabra, dice, yo voy a poner la palabra en tu boca. Entonces le dijo él, yo lo único que tengo que hacer es abrir la boca, nada más. Por eso le habla a Jeremías y le dice, no te preocupes, si no vas a hablar nada de tu propia cuenta. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos. No se preocupen que yo no esté, porque cuando venga el Espíritu Santo no le va a hablar nada por su propia cuenta. Todo lo que le va a hablar, todo lo que le va a decir, proviene del Padre y proviene de lo que yo les he hablado. Él le va a recordar todo lo que yo le he hablado. Y sabe que dice los evangelios que habló tanto el Señor que no hay libro en la tierra que puedan escribir todo lo que Él dijo. Así que eso que no está escrito, el Espíritu Santo sabe cuándo traerlo a la realidad y cuándo mostrarnos la verdadera verdad de la eternidad que Dios tiene para con nosotros. Alégrese en esta mañana, diga gloria a Dios.
El próximo verso, este es el que me gusta a mí. Mira, hoy te doy autoridad. Me encanta. Diga, me dio autoridad. Y miren lo que dice, sobre naciones y reino. Y esto es lo interesante. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar. Primero tenemos que arrancar. Tenemos que destruir. ¿Sabes lo que hizo Josías? Como decía Darío, ¿qué hizo? Lo primero que hizo Josías fue destruir los dioses. Baales, Acera, todos los dioses fueron destruidos. Si nosotros no arrancamos la idolatría, no la idolatría que creemos que son las virgencitas, no está hablando de ese tipo de idolatría. Hay idolatría dentro de tu ser que no te permite tener una relación directa con el cielo. Y está dentro de nosotros esa idolatría. Y a veces la que menos creemos, esa es. Tenés que decirle al Espíritu Santo que te revele qué es lo que está ocupando el lugar de Cristo en tu vida. Porque esa es idolatría. Lo que no te deja ver, lo que no te deja proyectarte en el llamado, en el propósito y en lo que Dios ha determinado para tu vida. Es ahí donde tenés que cortar. Ahí donde tenés que arrancar. Ahí donde tenés que derribar. ¿Para qué? Para poder edificar. Construir. Si no arranca, no puedes edificar primero. ¿Qué hace usted cuando compra un terrenito por primera vez? Primero saca todo el yuyo, lo deja bien lisito y después se prepara para hacer los cimientos. Y cuando usted pone todos los cimientos, viene la gente y dice, pero no hiciste nada. ¿Sí o no? Y a usted le costó un montón los cimientos. ¿Cuánta bolsa de cemento? ¿Cuánta bolsa de piedra? Pero eso es lo principal. Porque si no tiene cimiento, la casa se te viene abajo. Nosotros vimos en la costa donde vamos nosotros, cuántas casas se cayeron. Porque el mar socavó y fue sacando la arenita de abajo. Y la casa se vino abajo. Toda la casa. Vimos la heladera hecha bolsa, el microondas, todo lo que tenía dentro de la casa se hizo bolsa. ¿Vio que dice la Biblia? ¿A dónde tenés edificado? ¿Dónde edificaste? ¿Sobre qué edificaste? Porque cuando vamos a construir algo es ¿dónde está edificado eso? Es muy fuerte cuando Dios le habla, porque Él le da la autoridad, Él le da el poder para arrancar, para destruir, para demoler, pero después cuando tiene que construir y tiene que plantar, tiene que sacar primero lo otro. Si no es arrancado, si no es destruido, si nosotros no arrancamos de nosotros nuestra carnalidad, si nos cuesta en una reunión muchas veces entrar en la presencia de Dios, ¿cuánto más el mundo te puede afectar? Si nos cuesta acá sentado a veces, que nos cuesta hasta cantar. Yo esta mañana veía que algunos ni cantaban, como diciendo, ¿a qué voy a cantar? Si canto siempre. Se lo está haciendo a Dios, es una falta de respeto a Dios. Está mirando Dios. Las 24 horas del día Él te mira. Podés engañar a un montón de gente, pero a Dios no lo va a engañar nunca. Y la verdad siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. El que no cree que, cuando cree que nadie te vio, hay alguien que te vio. ¿Sí o no? Mientras los soldados de David estaban guerreando, David estaba de vacaciones en el jacuzzi, en la terraza. En el jacuzzi estaba contento ahí. De repente la vecinita se comenzó a bañar. Parece que hacía mucho calor. La vecinita si usted se baña, no se va a bañar vestido. Se bañó desnuda la vecinita. Y fue seducido. De lejos nada más.
¿Y cómo terminó la historia? Una mentira se tapa con otra mentira. La vecinita quedó embarazada. Ahora la vecinita tenía marido. Así que ahora había que traer al marido para ver cómo hacemos con el marido para que se acueste con la mujer, porque no era el Espíritu Santo. Era David, que la había dejado embarazada. Y ahí acuérdese lo que sucedió. El marido, que era muy fiel a David, no quiso ir a su casa. Entonces David dijo, lo voy a emborrachar, porque la única manera es llevarlo borracho. Ni borracho lo pudo llevar. Y tristemente, ¿cómo termina la historia? Que este hombre, que fue tan fiel a David, llevó su propia carta de muerte. Y en esa carta decía al jefe del ejército, ponerlo al frente y después retirar a los soldados. Eso es lo que decía la carta. Y cuando nosotros no entendemos, ¿ve? Porque era un hombre que era de Dios, tenía el corazón de Dios, pero acá la pifió. Y la pifió mal. Y Dios tuvo que mandarle un profeta que fue con mucho miedo. El profeta fue con mucho miedo porque los profetas tenían miedo de decir la verdad. Y el profeta no se animó a decirle que era el rey. Le contó una historia. Se le hizo bien infantil, bien infantil. Le dijo, había una familia que tenía una ovejita, que la ovejita era como de la familia. Comía con ellos, jugaba con los chicos, la ovejita hacía el trencito, jugaba a la calecita. La ovejita estaba todo el tiempo con ellos. Pero vino un hombre que tenía muchas ovejas y que era muy rico y que se agarró la ovejita y se enojó David. Hasta sacó su espada y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dijo, mi querido rey, con todo mi respeto, ese hombre eres tú. Dios nos está dando oportunidades, iglesia. Dios nos está dando oportunidades. Yo quiero ser claro con ustedes en esta mañana. Dios nos está dando oportunidades. Somos nosotros que tomamos la elección. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere seguirme, no le ofreció nada de lo que hoy ofrecen algunos mensajes. Le dijo, primero niéguese a sí mismo, luego tome su cruz y siga en pos de mí. Y él un día añadió, el que no dejare padre, madre, esposo o esposa, su familia, le está diciendo que ponga, porque eso está diciendo, ¿qué pongo yo en primer lugar? No es digno de mí. Y termino con esto. Es lo que dijo Jeremías, guárdelo, 27. Tú eres el que me sedujo, Señor, para encaminarme en lo correcto, para hacer la voluntad, para que tu presencia, el sufrimiento, ¿sabe? Obediencia tiene que ver con sufrimiento. Porque el obedecer muchas veces implica cosas que tienes que dejar, que te van a doler, Y quizás hoy no la entienda, pero un día la vas a entender mejor. Cuando nosotros pastoreábamos con Adriana en Varadero, yo no me voy a olvidar el día que vino el pastor y nos dijo, tienen que dejar Varadero y se tienen que ir a Buenos Aires. Nosotros atendíamos 6 iglesias. La mayoría de la gente que estaba eran todos jóvenes, eran adolescentes. Adriana tenía 17 años cuando comenzamos a pastorear. Así que la mayoría de la gente que venía eran jóvenes. Y nos preguntamos el por qué. Nos dolió salir.
La iglesia estaba creciendo. Hacíamos campaña, la iglesia crecía continuamente. De ahí nacieron Río Tala, Capitán Sarmiento, La Luisa, Arrecife. Íbamos al Sina. Pero si no hubiéramos obedecido, hoy no estaríamos aquí. No hubiéramos comprado esto. ¿Ve que tiene un porqué? ¿Y para qué? Señor, queremos decirte que tú eres el único que nos puede direccionar en este tiempo. Que eres el único que nos puede ayudar a abrir los ojos. Entender, Señor, como dijo un día Job, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Entender lo que tú nos hablas y lo que tú nos revelas es cada día tener una relación, una intimidad contigo. Te damos gracias por tu bondad tan grande, por tu presencia y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.